Hoy vengo con un vídeo bastante peculiar, en el que os voy a presentar un dispositivo que francamente me ha parecido muy curioso y que tenía muchas ganas de probar pese al escepticismo inicial cuando la marca se puso en contacto conmigo. Y es que esta diadema que llevo sobre mi cabeza es capaz de convertirse en una especie de coach personal para esos problemas que obsesivamente se tratan en este canal, es decir, la falta de concentración, el estrés, la mala calidad del sueño. Ante todo, dejar claro que esta review es de colaboración con la marca, pero no por ello es deshonesta. Dejé muy claro que era condición indispensable que pudiera expresar mi opinión libremente y que para mí la transparencia es clave, algo que respetaron y aprobaron desde el primer momento. Y bueno, ¿qué es Muse S Athena? Esta cosita de apenas 41 gramos, como os comentaba, es una especie de entrenador personal que tiene como cometido asistirnos para mejorar nuestra concentración, guiarnos en la práctica de la meditación para asegurar el éxito de las sesiones y ayudarnos a alcanzar estados de calma. ¿Y cómo pretende conseguir todo esto? Pues lo que tenemos aquí es un dispositivo de neurofeedback, una tecnología utilizada por neurocientíficos y confiada por instituciones como Harvard, la NASA o la Clínica de Mayo. Me ha quedado precioso el tecnicismo. Pero, ¿qué es esto del neurofeedback? Pues de forma muy sencilla, es informarte de lo que está haciendo tu cerebro en tiempo real, es darte un feedback de algunos de los parámetros sobre tu actividad cerebral. La tecnología detrás de esto se llama EEG y fNIRS. El EEG se encarga de medir esa actividad cerebral, patrones en tus ondas cerebrales, y el fNIRS mide el esfuerzo, el gasto en oxígeno que se está consumiendo en tu cerebro en ese momento, en ese estado mental concreto. Es por ello que resulta muy conveniente e interesante que estas dos mediciones se den juntas, porque la información que estaremos recibiendo como resultado será nuestra eficiencia cerebral para una tarea en concreto. ¿Y qué hace Muse para traducir de forma sencilla estas señales cerebrales para que puedas mejorar ese estado de eficiencia mental, tu relajación, tu concentración? Pues lo resuelve de una forma que me ha parecido bastante elegante y sencilla. Sencillamente, cuando tu actividad cerebral pierde el foco, detecta nervios, detecta tensión, etc., a través de su app de smartphone te devuelve unos sonidos de tormenta, de lluvia intensa, de truenos, haciéndote saber que vas por mal camino. Entonces tú tratas de reenfocar tu atención de nuevo a tu respiración o a cualquier otro tipo de ancla. Y si estás teniendo éxito, te da otro feedback diferente, con un sonido de unos pajarillos cantando como señal de que te estás relajando, concentrando y haciendo las cosas bien. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues nos sirve porque se ha podido comprobar en algunos estudios cómo esta práctica, si se ejecuta de forma consistente, nos ayuda a mejorar nuestro cerebro. Es un entrenamiento, un gimnasio mental que conduce a niveles de base más altos de relajación y de concentración. Y aunque pueda parecer lo contrario, no es solo marketing. Muse tiene una de las colecciones más grandes de datos cerebrales del mundo, con más de 1.000 millones de minutos de actividad registrados y decodificados, y tiene el respaldo de más de 200 estudios de investigación de terceros. Y por citar algunos de los más relevantes, tenemos el estudio de la Clínica de Mayo de 2023. Fue realizado con 40 profesionales de la salud durante 26 semanas. Los resultados mostraron una reducción del 54% en el estrés y el agotamiento, el burnout, como mejoras significativas en la resiliencia y en la calidad de vida. Y el estudio de la Universidad Católica de Milán realizó una serie de estudios, 2017 y 2018, en los que concluyeron que la atención plena asistida por tecnología, Muse en este caso, apoya significativamente la adquisición de habilidades contemplativas y mejora el rendimiento cognitivo y la relajación más que la meditación por sí sola. También el estudio del sueño de 2021, liderado por investigadores de la Western University en Canadá, en colaboración con otras entidades especializadas, demostró que la tecnología de apoyo al sueño de Muse S mejoró la calidad de sueño en un 20%, según el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Y por no enrollarme más, además de muchos estudios realizados por científicos independientes de la NASA, de Harvard, que utilizan el dispositivo como una herramienta de medición de hardware EEG para sus propias investigaciones. Y bueno, hasta aquí la información objetiva más cruda. Pero, ¿qué hay de mi experiencia? ¿Qué sensaciones puede esperar de Muse el usuario medio de forma subjetiva en un entorno doméstico, fuera del laboratorio? Para ponerlo a prueba, he estado probándolo semanas a diario y aunque he de advertir que no hay nada inmediato o milagroso, la experiencia ha sido bastante gratificante, sobre todo las Digital Sleeping Pills, unos ejercicios que tiene la app para ayudar a inducir el sueño del que os voy a hablar más adelante. Eso sí, quiero dejar claro, para que no hayan expectativas desorbitadas, que esto no cura la ansiedad, no cura el TDA, el TOC, ni sirve para diagnosticar o tratar ningún tipo de trastorno o condición neurodivergente. Pero sí he tenido la suficiente satisfacción como para poder decir que tiene utilidad como herramienta de apoyo en el estrés del día a día, para dedicarnos un momentito para desconectar del ruido y reenfocarnos. Tenemos diferentes secciones dentro de la app con sus correspondientes ejercicios.
Y en cuanto a la relajación, sí que puedo concluir que aunque los resultados tampoco es que sean espectaculares, sí que he notado los beneficios con cierta constancia. Y el propio feedback de la aplicación te da prueba de ello, ilustrando la puntuación y las mejoras obtenidas sesión tras sesión, lo que indica que el entrenamiento, sea más o menos modesto en cuanto a beneficios, funciona. Porque si mejoras los resultados con el tiempo, es obvio que has mejorado tu habilidad para relajarte, escuchando menos tormenta y apareciendo más pajarillos durante las sesiones. Eso en cuanto a la relajación con las meditaciones guiadas. Y el ejercicio de fortaleza y claridad, en este punto tengo que reconocer que la curva de aprendizaje se me ha atragantado más y me ha resultado más frustrante. Pese a todo, la app ha mostrado mejoras también en este área. Pero en mi caso al menos me ha costado bastante más interpretar o entender, identificar realmente lo que ocurre en mi mente cuando pierdo el hilo. Pese a todo, como os digo, al final he conseguido mejorar mis métricas también en ese área, pero tengo que decir que el beneficio me ha parecido menos obvio y más confusa la experiencia. Voy a mostraros de qué va este ejercicio. Mirad, tenemos a este simpático búho surcando los cielos. Cuando mantenemos la concentración y la atención, el búho se mantiene en el aire, y si esto ocurre de forma sostenida, tenemos la oportunidad de que su aleteo sea cada vez más veloz, ya que el objetivo del ejercicio es recorrer la mayor distancia posible en el tiempo que hemos programado para que dure la sesión. También escucharemos los pajarillos para trasladarnos un feedback positivo. ¿Y qué pasa aquí cuando la cosa va por mal camino y perdemos la concentración? Pues que el búho este pierde el vuelo y se cae, brindándonos esa señal de alarma para que retomemos la concentración y salgamos de nuestra distracción para que vuelva a coger el vuelo. La app también registra estas recuperaciones. Además de este ejercicio del búho, la app también nos concede la oportunidad de observar visualmente a nuestro cerebro en tiempo real trabajando, representando con una línea roja la sangre oxigenada versus la línea azul de sangre desoxigenada. Esta última indica el consumo, es decir, representa la sangre que ya ha entregado su oxígeno. El objetivo para aumentar la eficiencia en nuestro cerebro será que esta línea azul baje lo máximo posible, estimulando la competición contra nosotros mismos, gamificando la experiencia de mejorarnos. Y pasamos ahora a la que para mí ha sido la función estrella de este dispositivo. Aunque esto es algo que dependerá de vuestros objetivos y es muy subjetivo. Pero es que bueno, los que me seguís ya sabéis de mi insistencia con la relevancia de una buena higiene del sueño. Para introducir este bloque, lo primero y fundamental es hablar de la comodidad. ¿Es incómodo dormir con esta cinta? Y la respuesta es que no he notado en absoluto que sea un incordio, la verdad. Es muy cómoda y ajustable y aunque cuenta con esta tecnología tan compleja que va aquí dentro, sorprende bastante su reducido peso. En solo 41 gramos de peso, este dispositivo despliega todas sus virtudes. Han pensado también en el tejido. Y puedo decir que se siente totalmente suave en contacto con la piel. Es que vamos, es como una cinta deportiva. Así que la sensación al llevarla puesta es bastante agradable. ¿Y qué funcionalidad nos ofrece Muse en esta ocasión para facilitar la tarea de conciliar el sueño? Pues Muse nos presenta una solución bastante ingeniosa, por lo simple y elegante que es, y funciona como una especie de condicionamiento operante. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que para asistirnos en la tarea de acabar en los brazos de Morfeo, y muy importante, reducir la latencia del sueño, es decir, el tiempo que tardamos en dormirnos, la app se sirve de diferentes entornos auditivos que podremos seleccionar, como por ejemplo una tormenta o una hoguera. Y de nuevo nos dará un feedback de nuestra actividad cerebral. Pero en este caso nos informará de si nuestro estado mental en ese momento está favoreciendo el objetivo de dormir o por lo contrario hay una actividad cerebral disruptiva. ¿Y cómo condiciona nuestro cerebro para que permanezca el mayor tiempo posible en ese estado de calma y dirigirlo al estado que desembocará en el sueño? Sencillo, mientras nuestro estado mental sea un obstáculo para el sueño, lo que vamos a escuchar es que la tormenta nos molesta, que el crepitar de las llamas de la hoguera se vuelve desagradable, o que el océano se embravece en exceso. Es entonces debido a estos sonidos, que digamos son poco amables para dormir, cuando nuestro cerebro, nosotros mismos, nos haremos conscientes de que no estamos en la mentalidad que toca y haremos lo posible por cambiar el chip para escuchar los sonidos agradables. El oleaje suave, el repiqueteo de la lluvia que nos calma, etc. A mí me ha parecido una estrategia genial y es que resulta que funciona. Porque lo que ocurre, casi sin darnos cuenta, es que nuestra mente busca alinearse con esos sonidos agradables y entonces cada vez pasa menos tiempo en esa frecuencia que invita al sueño. Y eventualmente, como no puede ser de otra manera, te duermes. No quiero decir ni mucho menos que esto sirva para tratar el insomnio,
pero sin duda, en mi experiencia ha sido una valiosa herramienta de apoyo para reducir ese tiempo que tardamos en dormirnos. Luego, si te despiertas en mitad de la noche, Muse lo detecta y vuelve a la carga con su sonido para arrullarte de nuevo y conducirte al sueño. Como comenté al inicio del vídeo, es interesante conocer el estudio de 2021, liderado por investigadores de la Western University de Canadá, que en colaboración con otras entidades especializadas demostró que Muse S mejoró la calidad del sueño en un 20% según el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Y voy a mostraros ahora cómo la app nos ilustra las métricas de las diferentes secciones. Por ejemplo, en el apartado de salud cerebral tendremos la medición del Alpha Peak, que es el rendimiento cognitivo. Esto irá acumulando las métricas que hagamos en las diferentes actividades y nos dará un balance. En estos baremos también encontraremos la recarga cerebral. Esto nos irá evaluando nuestra resiliencia, cómo nos recuperamos del estrés, de la fatiga y de la carga cognitiva. Voy a mostraros ahora cómo se muestran las métricas en las Digital Sleeping Pills. Por ejemplo, aquí tendríamos una de mis sesiones de sueño, con una puntuación de 76. Aquí aparecería la hora inicial, cuando arrancamos la aplicación, y la hora en la que finalmente me desperté, y tiempo que pasé en la cama, 7 horas y 8 minutos. Y aquí nos desglosa perfectamente las fases de sueño, mostrando este gráfico según vamos oscilando entre una u otra. Y nos dice que despiertos tuvimos 16 minutos 31 segundos, la fase MOR 2 horas 21 minutos, sueño ligero 3 horas 37 minutos y 52 minutos de sueño profundo. Y aquí, la inteligencia artificial nos hace un breve resumen para interpretar los datos. Este resumen lo podemos traducir a nuestro idioma. Aquí nos comenta también la intensidad del sueño profundo, incluso cuál fue nuestra posición predominante para dormir, recto, izquierda, espalda, derecha, pecho, cuánto tiempo permanecimos quietos, relajado 4 horas, activo 3 horas, yo me muevo bastante en la cama, y el ritmo cardíaco. Y luego tenemos aquí la potencia de ondas cerebrales, delta, teta, alfa, beta, gamma. Como veis, la verdad es que es un gráfico bastante completo, no es una smartwatch. Aquí tendríamos las métricas de una sesión del ejercicio del búho. Nos da una puntuación, estos 303 puntos Muse, aquí una escala global de cómo ha valorado toda la actividad, que yo he sacado un 38, y tenemos que he tenido 4 recuperaciones, que es cuando el búho cae y consigo que levante el vuelo de nuevo, y esos momentos de atención sostenida son esos 12 pájaros. Y aquí tenemos el gráfico completo, con todas las recuperaciones en un timeline, donde podemos ver en qué momento se produjo cada recuperación y cada obtención de pájaro. Potencia de las ondas cerebrales. Aquí claro, aquí aparecen oxigenación cerebral y lo mismo. Quietud, ritmo cardíaco. Básicamente, las métricas son muy similares, solo que enfocado los resultados a la actividad que hemos realizado, claro. Y aquí pues podemos ver una sesión de meditación guiada a través de la respiración. Como veis, pues ya consigo buenas puntuaciones, he entrenado lo suyo, y en esta he obtenido 653 puntos de Muse, una recuperación y 23 pájaros, que para mí al menos no está nada mal. Aquí tenemos el gráfico con el timeline en los momentos donde se han producido esos momentos de atención sostenida. Lo mismo. Aquí tenemos también la interpretación de la IA con los resultados. Y de nuevo, los datos corporales. La quietud, 93%. Vamos, me moví menos que una podenca que tengo. Ritmo cardíaco, 65. Es bastante bajo. Estaría bastante relajado, desde luego. Y igualmente la potencia de las ondas cerebrales. Los premios, bueno, tiene esa parte de gamificación que nos da pues ciertas recompensas por alcanzar ciertos objetivos. Y bueno, voy a pasar con un veredicto para resumir de forma clara los pros y los contras de mi experiencia con Muse. Vamos con los pros. Sin duda, la ligereza del dispositivo. Es realmente cómodo. Por otro lado, tenemos que es una valiosa guía para la meditación, haciéndola más accesible y fácil de realizar, proporcionando ese feedback que nos valida si estamos haciendo las cosas bien. Y es que es algo que siempre puede suscitarnos dudas cuando lo hacemos por nuestra cuenta. El punto más fuerte para mí, como os he comentado, la aplicación del sueño. Realmente funciona para reducir la latencia de sueño. Y además, como hemos visto, hay estudios que avalan su eficacia, por lo que no se basa solo en experiencias aisladas. Y vamos ahora con los contras. Como os comenté, al menos inicialmente, la experiencia de fortaleza y claridad mental con el búho puede resultar frustrante y requiere bastante más paciencia. En mi caso, esto es muy personal. Tiene una curva de aprendizaje que a mí me ha parecido más pronunciada y cuesta identificar en qué estamos fallando. Siguiente punto. De manera general, requiere constancia. Los resultados pueden tardar en aparecer y si no somos pacientes, podríamos abandonar. Otro punto negativo es que no está disponible en español lo que son las meditaciones narrativas.
aunque no ha sido un problema porque también disponemos de las meditaciones que guían a través de los sonidos, que eso es un idioma universal, y por eso me he centrado en ellas. Aunque sí tenemos la suscripción premium que puede guiarnos con otras meditaciones narrativas en español que encontremos por internet. La interfaz de la aplicación sí que la encontramos prácticamente en su totalidad en español, y tenemos un asistente de inteligencia artificial que nos resuelve todas nuestras dudas. Y aunque por defecto se encuentre en inglés, es tan fácil como ordenarle que nos traduzca sus respuestas al español y lo hará sin problema. Y bueno, pues esta sería mi experiencia personal con Muse S Athena. Si os animáis a probarlo, os dejo este código especial de descuento con mi enlace exclusivo de Neurocultivo. Lo tenéis en la descripción y el primer comentario fijado. Podéis preguntarme cualquier duda que tengáis, y os dejo un enlace también en la descripción por si queréis uniros a la comunidad de Muse en Reddit, donde también podéis debatir cuestiones con otros usuarios y ver más experiencias, no solo la mía. Si te ha gustado, comparte este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.